El encuentro entre ciencia y tradición no debe entenderse como una contradicción, sino como una oportunidad para profundizar en la comprensión de los textos fundacionales de cualquier credo o pueblo. En el caso del Tanaj, el enfoque de las ciencias sociales, y en particular el de la antropología, nos ofrecen herramientas que permiten observar al texto desde nuevas perspectivas, ampliando el horizonte interpretativo sin negar su dimensión simbólica, normativa y espiritual. A diferencia de la teología, que parte de presupuestos y fundamentos doctrinales expresados en dogmas, la antropología estudia los fenómenos humanos como expresiones culturales que se expresan ideal y materialmente. Desde esta mirada, incluso los textos considerados como una revelación pueden ser abordados como productos históricos, simbólicos y sociales. La metodología antropológica no busca invalidar significados espirituales, sino comprender cómo los pueblos elaboran sentidos, organizan sus sistemas de creencias y estructuran sus prácticas en torno a lo sagrado. En este marco de comprensión, el Tanaj se presenta como una fuente privilegiada para el análisis cultural, ya que sus páginas han atravesado continentes y épocas partiendo de su punto social e histórico de origen. El primer paso metodológico consiste en considerar al Tanaj no solo como un corpus religioso, sino como un registro complejo de valores, normas, instituciones, narrativas y símbolos que configuran una cosmovisión. Esto implica atender tanto a las estructuras legales y rituales como a las formas narrativas, los modelos de autoridad, las genealogías y la organización del tiempo y el espacio y sus manifestaciones literarias. Este enfoque requiere una lectura detallada del lenguaje, los patrones repetitivos, las secuencias rituales y los marcos narrativos. Así, el Tanaj se revela como una ventana abierta hacia una cultura viva, cuya experiencia del mundo está mediada por su relación con lo trascendente. Otro principio fundamental en la antropología es evitar la proyección de categorías externas sobre el objeto de estudio. En lugar de interpretar al Tanaj desde nociones contemporáneas de religión, política o ética, se busca identificar y trabajar con las categorías internas del propio texto, la kedushá o santidad, la tahará o la pureza, el brit o el pacto, el sedek o la justicia. Deben ser preferidas y para evitar confusiones con asociaciones básicas y primarias que poseemos en nuestra cotidianidad, se deben traducir de la mejor manera posible, a fin de que su contenido cultural profundo sean correctamente comprendido. Esta es la distinción entre las perspectivas EMIC y ETIC, que constituyen una herramienta metodológica central en la antropología. La perspectiva EMIC busca captar el mundo tal como lo entienden los propios actores culturales, es decir, desde adentro del sistema simbólico que organiza su realidad. En cambio, la perspectiva ETIC implica un análisis desde afuera, con categorías teóricas desarrolladas por el investigador. En el estudio del Tanaj, privilegiar la mirada émicamente implica dejar que los conceptos y estructuras propias del texto guíen la comprensión, antes que imponer sobre él nociones externas que pueden distorsionar su sentido original. Reconocer esta diferencia permite mantener una distancia crítica respecto a nuestros propios marcos interpretativos y abrirnos a la lógica cultural que subyace en el texto del Tanaj. Estas categorías no son meras palabras, son en realidad conceptos estructurantes del pensamiento del Tanaj y la tradición que lo formó, y por eso son relevantes para un estudio antropológico que busca comprender la perspectiva interna de los actores sociales que han producido el texto y que siguen viviendo sus enseñanzas. El trabajo metodológico consiste entonces en analizar su uso, sus contextos, sus relaciones y sus efectos organizadores sobre la experiencia individual y colectiva. El objetivo entonces es comprender el texto desde su lógica interna y su sistema de sentido para comprender no solo lo que dice el texto, sino, sobre todo, qué efecto producen quienes lo leen desde la creencia o el escepticismo. La antropología, en tanto disciplina comparativa, recurre al estudio de otras culturas para enriquecer la comprensión de aquella a través de un análisis minucioso.
En el caso del Tanaj, esto implica un diálogo controlado con las culturas del antiguo Cercano Oriente, Egipto, Babilonia, Canaán, Asiria, no para reducir el texto a un derivado cultural, sino para reconocer afinidades, tensiones, rupturas, apropiaciones y especificidades. Por ejemplo, el relato de la creación, como está en el texto de Bereshit, puede analizarse en contraste con los mitos mesopotámicos, como el de Emuna Elish, destacando tanto las similitudes estructurales, el caos acuático inicial, la división de las aguas, por ejemplo, como las diferencias conceptuales, un dios único frente al panteón babilónico, o la ausencia de conflicto cósmico en el relato hebreo. Este contraste ilumina la originalidad del Tanaj en su forma de articular lo divino, lo humano y lo moral. Mientras los textos mesopotámicos suelen presentar al ser humano como siervos de los dioses, creados para su servicio, el Tanaj otorga al hombre un rol activo y moral, presentándolo como imagen y semejanza de lo divino. Además, la comparación revela cómo el monoteísmo bíblico reformula tradiciones. El Código de Hammurabi y las leyes del Éxodo comparten formulaciones jurídicas, pero el pacto israelita, el Brit, introduce una dimensión teológica única, vinculando justicia social con fidelidad a lo divino. Así, la antropología muestra cómo el Tanaj no opera en aislamiento, sino en diálogo crítico con su entorno, reelaborando narrativas para afirmar una identidad distintiva. La antropología presta especial atención a los símbolos culturales, entendidos como condensadores de sentido. El Tanaj está atravesado por una densa red simbólica que va adquiriendo significado y sentido de múltiples modos. El arca, el desierto, el monte, el sacrificio, el templo, el agua, la sangre, no son meras palabras, sino expresiones muy profundas que deben ser detenidamente examinadas. El análisis simbólico no se limita a una interpretación alegórica, busca comprender qué función cumple cada símbolo en la organización de la vida social, qué orden propone, qué tensiones canaliza, qué valores transmite. Como bien lo dice el eminente Víctor Turner, los símbolos son esencialmente instrumentos de comunicación. Sirven para transmitir y almacenar información y para coordinar y controlar la acción humana. De este modo, el objetivo no es asignar un significado definitivo a cada símbolo, sino reconstruir su papel dentro de un sistema de comunicación espiritual, jurídica y social. Y de esta manera se va reconociendo el valor que tienen todos y cada uno de ellos al interior de dicho sistema. Muchos textos del Tanakh fueron, en origen, transmitidos oralmente. Este dato es crucial para la antropología, ya que implica que esos textos fueron primero vividos antes que escritos. De hecho, como es bien sabido, el judaísmo da un peso extraordinario a la oralidad, la cual opera en varios niveles, abordando y desarrollando lo escrito, ya que es desde ella que se ha originado. La oralidad antecede y guía la comprensión de lo escrito, que es el modo de condensar y cifrar una serie de valores que deben ser conservados. En consecuencia, al entender esto, su lectura debe considerar las dimensiones performativas de la palabra y fijarse no solo en qué se dice, sino en quién lo dice o lo enuncia. El padre que relata, el profeta que interpela, el sabio que enseña, el sacerdote que recita. Reconstruir este contexto oral permite percibir la vitalidad del texto en su entorno original, no como un documento fijo, sino como acto de comunicación situado, cargado de emociones, autoridad y función social, que está siempre dispuesto a tener nuevos oyentes, lectores, intérpretes y practicantes. El estudio antropológico requiere un trabajo sistemático y riguroso con las fuentes. Esto implica distinguir entre el campo textual, es decir, el Tanaj como corpus literario, y el campo contextual, esto es, los datos antropológicos, arqueológicos, lingüísticos, históricos y geográficos que lo rodea. El trabajo de campo textual incluye la lectura comparada, el análisis semántico en hebreo
la identificación de estructuras narrativas legales y poéticas. El trabajo contextual aporta, por su parte, elementos que permiten situar el texto en su entorno sociohistórico, para entender qué fue y qué se piensa de las guerras, las alianzas, las tensiones internas y las transformaciones institucionales. Este enfoque dual nos permite comprender cómo cada sección del Tanaj responde a problemas concretos de su tiempo, iluminando el texto como una respuesta histórica, ética y política a desafíos específicos que vivió el pueblo en momentos determinados. Por ejemplo, en uno de los manuales más importantes de antropología para el estudio del Tanaj, el T&T Clark Handbook of Anthropology and the Hebrew Bible, editado por Emmanuel P. Fott y Ken Whitteland, allí uno de los colaboradores de dicho manual, Albert Glock, destaca la importancia de la etnografía en la interpretación arqueológica del pasado del sur del Levante. Glock señala que los mapas mentales de los antiguos artesanos, agricultores, comerciantes y sacerdotes están fosilizados en los artefactos y la arquitectura, y que la investigación etnográfica puede ayudar a interpretar estos elementos culturales. De este modo, subraya cómo la antropología proporciona una perspectiva analítica doble sobre el pasado de Israel en el antiguo sur del Levante, ampliando la división explicativa del investigador al hacer visibles las conexiones entre las personas y el lugar, entre la tradición cultural y su entorno. Y por eso, en dicho manual, en su introducción se nos recuerda lo siguiente: un enfoque antropológico de la Biblia hebrea implica tratar el texto bíblico no simplemente como un documento teológico, sino como un artefacto cultural que codifica las estructuras sociales, los sistemas simbólicos y las prácticas rituales de la sociedad israelita antigua. Visto todo lo anterior, vale comentar cómo se debería aplicar una metodología antropológica al estudio del Tanaj y cómo esto requiere de ciertas disposiciones intelectuales. A saber, primero, una actitud de escucha para evitar imponer marcos interpretativos ajenos. Segundo, humildad epistemológica al reconocer que los significados no siempre son evidentes desde parámetros contemporáneos. Tercero, disposición al análisis riguroso, que nos invita a combinar sensibilidad cultural con exigencia metodológica. Y cuarto, fidelidad al texto, es decir, un compromiso con lo que dice, no con lo que se espera que diga. El estudio del Tanaj desde la antropología no busca oponerse a la tradición religiosa, sino enriquecer su comprensión mediante herramientas científicas que revelan su dimensión cultural, histórica y simbólica. A diferencia de la teología, la antropología aborda estos textos como expresiones humanas, analizando cómo estructuran creencias, prácticas e identidades colectivas. Así pues, y en resumen, disponemos de las siguientes claves metodológicas. Primero, el Tanaj como comportamiento cultural. Aquí se estudia no solo como texto sagrado, sino como registro de valores, normas, narrativas y símbolos que configuran una cosmovisión. Esto incluye análisis de rituales, estructuras legales, genealogías y organización del espacio-tiempo. Segundo, las categorías culturales propias, es decir, evitar imponer conceptos modernos y trabajar preferiblemente con términos hebreos clave como kedushá, brit o tahará, entendiendo su función estructurante en la mentalidad del texto. Tercero, comparación intercultural. Contrastar el Tanaj con culturas del antiguo Cercano Oriente para destacar afinidades y originalidades, como en los relatos de la creación o las leyes. Cuarto, lectura simbólica y funcional. Analizar símbolos como el arca, el desierto, el sacrificio, no como alegorías, sino como elementos que organizan la vida social y transmiten valores. Quinto, el contexto oral y performativo. Esto es, reconocer que muchos textos surgen de tradiciones orales, donde la palabra tiene una dimensión viva, emotiva y social. Y sexto, trabajo de campo textual y contextual. Esto implica combinar análisis literario con datos arqueológicos e históricos para situar el texto en sus desafíos concretos.
A esto debemos sumar las actitudes esenciales para su abordaje: evitar proyecciones anacrónicas, reconocer la distancia cultural, priorizar lo que el Tanakh dice y no lo que se espera de él. Y con todo ello, la antropología ofrece una mirada plural que, sin negar la espiritualidad, revela al Tanaj como un artefacto cultural dinámico, donde lo divino y lo humano se entrelazan en respuesta histórica y simbólica a los desafíos de su tiempo. El texto de la Biblia hebrea es entonces, en buena medida, la huella de una sociedad que negoció su identidad en el crisol de lo sagrado y lo cotidiano. Espero que este episodio, dedicado a los principios metodológicos de la antropología, haya sido muy instructivo para todos y que nos sigan en el siguiente video, donde hablaremos del origen del pueblo de Israel al considerarlo etnológicamente.